Segundo bloque de Saber Ver, vamos a hablar ahora de la situación de las pymes en la ciudad de Bahía Blanca. El Centro Económico de Economía y Política Argentina ha hecho un estudio relevando la situación de las pymes únicamente en la ciudad de Bahía Blanca. Por eso está el señor Juan Cruz Lucero, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Lucero? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿qué demuestra el informe? ¿Cuál es la situación real de los pequeños comercios de la ciudad de Bahía Blanca? La verdad que es una situación bastante preocupante. En términos generales, lo que uno puede observar es que hay una caída de ventas bastante seria, que está vinculado básicamente al poder adquisitivo, la caída del poder adquisitivo de los salarios, y que esto tiene ya su tiempo, digamos, empezó en 2016. En Bahía no se había sentido tanto esta cuestión, pero los últimos, si quiere el último semestre, el año anterior, y bueno, estos primeros meses de este año se ha notado mucho. Hay destrucción de empleo, 6 de cada 10 empresas en Bahía Blanca expulsaron trabajadores, y bueno, eso tiene su correlato directo en una situación de precariedad en términos laborales y por supuesto en términos sociales. Eso es muy preocupante. Lucero, ¿cómo desarrollaron el estudio? ¿Qué periodo de tiempo tomaron y cuántas empresas encuestaron aquí a nivel ciudad? Nosotros trabajamos en 2 meses aproximadamente, a partir de marzo, y encuestamos 35 empresas locales, específicamente empresas pymes, porque nosotros queríamos ver cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas. En términos generales, la estructura y la matriz productiva bahiense ha perdido su componente industrial en gran parte y hoy se enfoca específicamente en lo que son los servicios y el comercio. Por eso, esta pérdida de poder adquisitivo impacta tanto, se vende menos y encima tenemos un aumento tarifario, lo hablaba Carlos recién, que ha impactado de lleno en lo que pagan en luz, en agua y en gas, y eso empeora y complejiza mucho más este tipo de vinculación entre usuarios que tienen que pagar más tarifas, con lo cual tienen menos poder adquisitivo para gastar en otras cuestiones, y negocios que se les complica para llegar a fin de mes. Los empresarios y comerciantes, ¿qué le dijeron? ¿Qué esperan de esta situación económica que se está viviendo? En términos generales, por ejemplo, el 74% de las empresas no va a invertir en lo que queda del 2017 y no planea inversiones para 2018, con lo cual nos está dando la clara que no hay una posibilidad de, si se quiere, crecimiento. ¿Y eso qué miedo al dólar, que en esta última semana subió hasta 18, hoy bajó 10 centavos, sí, creo? Hay un montón de cuestiones. Creo que la cuestión electoral, digamos, que pone una nube ahí y no se sabe bien, la cuestión del dólar, por supuesto, pero básicamente es que no se sabe si se va a vender. Cualquier inversión productiva o que tenga que ver con un comercio tiene sentido si se va a vender más. En caso que así no ocurra, bueno, difícilmente cualquier empresario encare esa cuestión. 4 de cada 10 empresas pymes en Bahía Blanca plantearon que van a continuar en el sendero de los despidos. Eso me llamó la atención, el dato es el 40% planea seguir despidiendo personal en lo que queda del año. Claro, con lo cual nos hace pensar que la situación es mucho más conflictiva de lo que uno cree, y casi el 50% de las empresas espera que las ventas sigan cayendo. Digamos, un panorama bastante complejo, que discute y hace entrar en discusión, de hecho desde el CEPA lo venimos trabajando, la cuestión de los despidos y el desempleo en Bahía Blanca. El INDEC ha dado 2 puntos menos de lo que dio en el trimestre anterior, pero nosotros discutimos esa cifra, no está en 7,6, 7,5 creo que dio el INDEC, para nosotros es 9,5 y en un futuro informe explicaremos por qué se han realizado algunos cambios metodológicos, se eliminaron casi 20.000 jóvenes del censo, con lo cual el desempleo ha bajado drásticamente. Lo vamos a demostrar y, bueno, por supuesto discutimos metodológicamente y estos datos con empresas pymes nos muestran que la situación es bastante complicada. Durante la gestión de Axel Kicillof y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se le criticaba no controlar el dólar, de controlar en demasía el dólar y tener un dólar blue que siempre estaba a una diferencia. Los proveedores le vendían a los comerciantes de Bahía Blanca el dólar blue. Hoy los comerciantes están vendiendo sobre un dólar de 19, 20 pesos, digo, los proveedores, aquellos que venden. ¿Cómo se controla esta situación? Porque bueno, el gobierno dijo que hay que dejarlo flotar. Sí, curiosamente uno puede acceder hasta 5 millones de dólares diarios, digamos, quien tenga la posibilidad, y vuelve a existir el dólar blue. Otra vez un dólar ilegal que está muy por encima, hay una brecha que se hace cada vez más extensa, y nos habla de la pauta de un grupo de sectores en nuestra economía a nivel nacional que pretenden un dólar mucho más alto. ¿Pero a quién beneficia eso, Lucero? Bueno, por supuesto beneficia a los sectores vinculados a la exportación, tanto industriales, commodities industriales, y por supuesto el agro, en términos generales, la minería y el agro. Ahora bien, nos perjudica a todos nosotros. Una nueva devaluación impactaría negativamente los precios de los alimentos y en términos generales de todos los precios, con lo cual volveríamos a ese sendero de
un 30 y largos o 40% de inflación si esta corrida al dólar, si se quiere, en términos de volatorios continúa. La verdad que es muy preocupante, el gobierno parece no tener muchas herramientas, por lo menos teóricas, para combatir esta situación y esperemos que lo puedan revertir porque nos afecta a todos. Según este sondeo, ¿ustedes notaron que, por ejemplo, la apertura de importaciones es un componente que incidió en la situación de las pymes o ocupa un lugar secundario? Mira, de todos los problemas que nosotros le planteamos a las empresas para que puntuaran, la apertura de las importaciones es el problema que menos les interesa o que menos les parece relevante y tiene que ver básicamente con que no tenemos industria. Cuando uno hace esta misma encuesta, nosotros la realizamos para el conurbano bonaerense o la región AMBA, si se quiere, capital y conurbano, era el principal problema y tiene que ver con la matriz industrial. En el caso bahiense... Acá en Bahía no pasa eso. Exactamente. De hecho, muchos comerciantes mostraron algún tipo de animosidad positiva para con la importación porque pueden ganar un diferencial de precios. En términos específicos, Bahía ha perdido su industria en términos de peso como tenía en los 90, no se ha recuperado y por supuesto la apertura importadora no afecta. Lucero, hay algo que repiten los empresarios desde que, bueno, nosotros hemos empezado en esta profesión, aquello de pequeñas industrias también, y es el costo impositivo que genera el Estado para, por ejemplo, un salario. Que lo que se paga en un salario generalmente se paga entre un 40 y un 60% materia impositiva. Lo que dice el gobierno es, bueno, vamos a cambiar y vamos a tener una reforma laboral, pero nunca se escucha que dentro de esa reforma laboral se le otorgue algún beneficio a esas pequeñas empresas para decir, bueno, puedo seguir invirtiendo, puedo seguir teniendo empleados, pero el costo no me significa siendo mayor. Y al contrario, siempre termina siendo en perjuicio de los empleados y volvemos, en definitiva, siempre a la misma ecuación, empleados contra empleadores. Exactamente, y la verdad que es muy preocupante. Empezar a hablar otra vez de reformas laborales, flexibilización laboral es muy preocupante, porque no hace más que empeorar esta situación. Si estamos hablando que las pymes le están pasando mal, están vendiendo menos porque el salario no alcanza, imagínense si hay una reforma laboral, una flexibilización. La verdad que es muy preocupante que se plantee en esos términos desde el gobierno. Es importante mencionar que para mejorar esta situación hace falta una reforma impositiva, general, progresiva, que permita que las pequeñas y medianas empresas tributen menos y que las grandes empresas tributen más, como ocurre en todos los países serios del mundo. De acuerdo a esta encuesta, ¿lograron determinar si hubo pymes en la ciudad que tuvieron que cerrar definitivamente? Bueno, hay muchos casos. Porque hablábamos de despidos, pero que hayan tenido que cerrar definitivamente. Sí, hay muchos casos. De hecho, una de las principales problemáticas es la pérdida de rentabilidad. En algunos casos, bueno, podemos mencionar varios, sí, Vito, lo que ocurrió hace poquitos días con Virgilio Manera, bueno, hay un montón de Manera casos. venía complicado también de a su tiempo. Exactamente, pero casualmente es ahora, digo, como tantas otras. La verdad es que creo que tiene que ver con esto que veníamos hablando. La suba de las tarifas, la caída de las ventas hace que cualquier situación que si bien se venía complicada, se complejice aún más. Sí, y el bolsillo de la gente, que en cuanto a la comparación de inflación y del aumento de porcentaje de los salarios hay una diferencia. Hay una diferencia muy importante. De hecho, en términos nacionales hubo una caída entre 10 y 13 puntos porcentuales. En el caso de las pymes bahienses, la diferencia en 2016 fue de 14 puntos. ¿Y nunca se recuperó? Nunca se recuperó porque para este año la proyección de inflación está 4 puntos por encima de lo que han planteado las empresas que van a aumentar a sus trabajadores. ¿Qué porcentaje es ese? 4%, y en términos de 2 años son 18 puntos porcentuales de caída del poder adquisitivo de los empleados de las empresas pymes. Digo, es una situación bastante... ¿La inflación proyectada de cuánto es? Del 23%, Del 23%. Tomando los datos del CREVA, digamos. No lo quisimos hacer nosotros, pusimos otro centro, y en base a lo que, por lo menos hasta estos meses, plantearon, si uno lo proyecta a lo que queda del año, da esa cifra. Y se proponen, desde las pymes se propone un aumento del 19%. Sí, promedio entre todos los casos. Claro. Hay que ver qué ocurre estos meses con los aumentos vinculados a las tarifas, con esta suba al dólar. Hay que ver si esa proyección termina siendo el 23 o el 22 o perfora el 26 o el 27. Hay que ver qué pasa estos meses. Lucero, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.